UDEM, inspirando tu mejor versión. La inspiración es eso que nos impulsa, eso que nos emociona, eso que a veces no nos deja dormir, la chispa de las grandes ideas. Es una fuerza que te envuelve y enciende un fuego dentro de ti. Te lleva a crear proyectos que parecían imposibles, proyectos que trascienden y transforman el entorno. Te impulsa a dejar huella en los demás, enseñando con el ejemplo, a luchar por lo que crees y hacer oír tu voz. Te hace innovar y diseñar el futuro con tus manos, a crear nuevas y mejores oportunidades que impulsen el desarrollo de tu comunidad. Pero la inspiración no llega de la nada. Hay que buscarla, trabajar por ella y muchas veces desvelarse. En la UDEM queremos inspirarte a hacer lo mejor de ti y crear ciudades más prósperas, leyes que protejan a los más vulnerables, pero sobre todo, mejores personas. UDEM, inspirando tu mejor versión. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es José Fredman Mendoza Ibarra, coordinador del Instituto de Estudios Políticos de aquí de nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Monterrey, y los estaré acompañando en esta conferencia que con mucho gusto estamos celebrando el día de hoy, aquí en nuestro muy bello campus y muy bonito teatro. Este evento es organizado por el Instituto de Estudios Políticos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM, y es un honor contar con la presencia de nuestro invitado Jorge Castañeda, ex canciller mexicano. Ex canciller, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Agradecemos también la presencia de nuestro rector, Mario Páez, de nuestros consejeros, vicerrectores, directivos de la Universidad de Monterrey, profesores, colaboradores, estudiantes, amigos de nuestra Casa de Estudios. Un especial saludo y agradecimiento también al vicefiscal Luis Enrique Orozco, que nos acompaña el día de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos y me voy a permitir hacer una muy breve leer la semblanza del doctor Jorge Castañeda. Él fue secretario de Relaciones Exteriores de México y buscó ser candidato independiente a la presidencia de la República. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Nueva York, y también fue catedrático en Sciences Po de París. Es articulista de revistas como Nexos y del diario El Universal, así como analista y comentarista en diversos programas de radio y televisión. Castañeda ha escrito más de 20 libros, entre ellos La Utopía Desarmada, La Herencia, Un Futuro para México, con Héctor Aguilar Camín, El Narco, La Guerra Fallida, con Rubén Aguilar, Amarres Perros, Estados Unidos, En la Intimidad y en la Distancia, y su más reciente libro es Las Dos Izquierdas, Lo que nunca se contó de la izquierda mexicana, con Joel Ortega. Muchas gracias nuevamente, doctor, por acompañarnos. Y ahora me permito presentar al doctor Agustín Basabe, gran amigo de esta universidad, fundador del Instituto de Estudios Políticos y ahora director honorario del mismo, y el día de hoy pues será el moderador en este encuentro. El doctor Basabe es politólogo, es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford y ha ocupado importantes posiciones en el ámbito académico y político. Destaca también como autor de varios libros y ha sido 2 veces diputado federal por Nuevo León, embajador de México en Irlanda y presidente nacional del PRD. Escribe su columna El Cajón del Filoneísmo todos los lunes en el Diario de Milenio y analiza pues el entorno político a nivel nacional,
y a nivel internacional. Y además es egresado del bachillerato de la Universidad de Monterrey. Muchas gracias, doctor Basabe, por estar aquí con nosotros. A continuación, invitamos al doctor Basabe para que dé una introducción, para luego continuar con el doctor Castañeda. Muchas gracias. Gracias, Fredman. Bueno, yo quiero reiterar el agradecimiento a Jorge por estar aquí. Tiene una agenda complicada, antes pasaba medio año, casi medio año en Nueva York, ahora lo pasa 3 meses o 2 en París. No es fácil hacerse un hueco, entonces nuestro agradecimiento es doble. Y solo agrego a lo dicho por Fredman en la semblanza de Jorge algo que se dice poco sobre él y que me parece muy relevante, más incluso que su obra académica o intelectual. Jorge es un impulsor, ha sido un impulsor importante de la transición democrática mexicana. Primero, con la fundación del Grupo San Ángel, algunos de ustedes recordarán aquel grupo, otros lo habrán leído, lo que hizo el Grupo San Ángel en aquellos aciagos tiempos de 1994, el Annus Horribilis de México, y también como artífice, yo diría, del voto útil y de la alternancia en el año 2000, cuando por primera vez perdió el PRI la presidencia de la República, llegó un presidente de otro partido, él tuvo un papel fundamental ahí, y luego con la creación, el impulso a las candidaturas independientes. Son para mí 3 datos fundamentales, muy importantes, que destacan el papel tan destacado que ha tenido Jorge como impulsor de la transición democrática mexicana. Pero bueno, entremos en materia. Jorge, el tema es Trump, el tema es Donald Trump como presidente de Estados Unidos, qué impacto ha tenido y tendrá en el mundo y en México. Y yo te propongo empezar por el mundo. Hay quienes ya vaticinan tanto apocalípticamente que se acabó el libre comercio, que se acabó la era de la cooperación internacional, que va a venir un tiempo de proteccionismo, que los países se van a volver a cerrar, en fin, que va a haber una reversa irreversible, valga la redundancia, de todo lo que se ha logrado en los últimos años en el mundo. A mí me parece un tanto exagerado. Yo creo que no le va a alcanzar el tiempo, pero además pienso que no tiene un proyecto claro. Es un hombre de impulsos, cortoplacista, táctico, no estratégico, y no tiene claro qué es lo que quiere. De hecho, no sabe qué es lo que quiere, creo yo. Y por lo tanto, lo que está haciendo, que sí es dañino para el libre comercio y es dañino para la cooperación internacional, no creo que vaya a arraigar al grado que vamos a vivir un mundo totalmente diferente. ¿Estás de acuerdo con eso, Jorge? Pues mira, Agustín, yo creo que más bien estoy de acuerdo contigo, pero quisiera desarrollar algunos de estos puntos, pero antes que nada agradecerle a la Universidad de Monterrey, al instituto y a ti y al rector por haberme invitado y por darme la oportunidad de ver a muchas caras conocidas de amigos, antiguo colega del gabinete, mi amigo Reyes, un gustazo, y de estar nuevamente aquí. A ver, yo creo que son 2 temas distintos y no tienen puntos de encuentro, pero no necesariamente son exactamente lo mismo. En materia de comercio internacional, yo creo que Trump sí tiene una estrategia, es de las pocas convicciones que tiene y que han sido duraderas. Él es alguien que cree en el proteccionismo en el sentido de mantener empleos industriales, manufactureros, etcétera, dentro de Estados Unidos y de utilizar el instrumento de los aranceles con ese propósito. Y esto se remonta por lo menos a una famosa entrevista que dio en los años 90
Algunos de ustedes, los que tienen mi edad o más, los más jóvenes, no recordarán una revista que tenía entrevistas muy interesantes, por eso se leía mucho, se llamaba Playboy. Digo, solo se compraba y se veía por las entrevistas, obviamente, pero esta es creo que del 94. Entonces, ahí sí tiene una visión. Él tiene una visión que además corresponde a los deseos, los anhelos de muchos de sus votantes, de devolverle a Estados Unidos el empleo industrial, por dar un ejemplo, automotriz, de $30, $35 la hora, con prestaciones, con seguro médico, con una jubilación muy digna, en comunidades muy prósperas de clase media. Eso sí lo tiene, y yo creo que está tratando, lo que va a fracasar, pero está tratando ahí con cierta estrategia y cierta convicción de traer de nuevo esos empleos. Y esto lo está haciendo, lo vemos muy claramente, por ejemplo, en los 2 o 3, según acuerdos comerciales que ya ha anunciado, uno con Japón, uno con la Unión Europea y en menor medida con el Reino Unido, donde además de pactar un arancel determinado y que se mantiene y que efectivamente es un golpe al libre comercio, aunque no existe tratado entre estos países, y que incluye inversiones japonesas o europeas en Estados Unidos. Es decir, parte del acuerdo de comercio arancelario es una serie de inversiones públicas y privadas de europeos y japoneses dentro de Estados Unidos para crear empleos manufactureros o de alta tecnología en Estados Unidos. Lo más probable es que esas inversiones o bien no se materialicen, tipo Tesla, o que sí, pero eran inversiones que de todas maneras iban a ocurrir, no son producto del acuerdo ni producto de la amenaza de los aranceles, pero sí lo incluye porque todo eso sí le importa. Yo digo que va a fracasar porque con o sin aranceles, Estados Unidos es muy difícil que pueda producir de manera competitiva una serie de bienes manufacturados que compitan con, ya no con China o con México, con Vietnam, con Tailandia y con el nuevo espacio que viene, que es África. Bueno, entonces, en materia de comercio, estaría yo quizás con este matiz contigo, sí hay una estrategia, pero estoy de acuerdo que va a fracasar. El otro tema es el tema del multilateralismo, no estrictamente comercial, aunque efectivamente hay un punto de encuentro que es la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que ya venía debilitándose desde hace tiempo y que Trump probablemente le va a dar la estocada. Y ya hemos visto, lo vimos en su primer periodo y ya en los primeros 6 meses, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático, retiró a Estados Unidos por enésima vez de la UNESCO, creo que ya retiró o va a retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, y así sucesivamente. Ha amenazado con retirar a Estados Unidos de la OEA, y no es imposible que retire a Estados Unidos de Naciones Unidas como tal, ya sea formalmente, ya sea reduciendo a tal grado las contribuciones, las cuotas de Estados Unidos a la organización, de que en los hechos deje de operar, deje de funcionar. Ahí creo que sus efectos pueden ser más duraderos, porque finalmente pues eso es una estructura que existe, pero que no es tan difícil destruir si la quiere destruir en todo el multilateralismo. Y eso sí es un problema para el mundo, porque en algunos casos la institución va a desaparecer, una de ellas, la que sea, pero en muchos otros casos lo que está sucediendo ya, concluyo por ahora aquí,
es que el vacío que está dejando Estados Unidos lo está ocupando China. No lo están ocupando los europeos, podrían, o Japón podrían. No lo están haciendo por distintas razones. Los chinos sí, metiendo dinero, buscando puestos para nacionales chinos en los staffs de los organismos internacionales, incluyendo desde luego el Banco Mundial y el Fondo Monetario. No es esto nada más la ONU, la UNESCO, la OMS, la FAO, etcétera, no, sino es también el banco y el fondo. Entonces ahí sí creo que el peligro para la construcción de la post-Segunda Guerra Mundial, tanto de Bretton Woods como de San Francisco, por llamarles así, ahí sí hay un peligro real, porque tiene el poder Estados Unidos de destruir todo esto. Sí lo tiene, por desgracia, pero lo tiene. Y la amenaza china de ocupar el lugar, pues es real también. Pronóstico. Parece imposible que se reelija o inviable constitucionalmente, no puede, tendría que cambiar la Constitución, pero bueno, uno nunca sabe a qué recursos jurídicos o legaloides podría acudir. De manera que le quedan solamente 3 años y pico. ¿Qué tanto puede hacer y qué tanto el mundo puede rehacer el actual orden internacional después de Trump? Bueno, vimos después del primer periodo que sí se pudo hacer mucho, en el sentido de que Estados Unidos volvió a muchas de las instituciones que había abandonado o que había debilitado. De nuevo, los más claros, la UNESCO, los acuerdos de París, etcétera. Y volvió a darle mucha importancia a la ONU, manteniendo sus pagos, etcétera. El problema que veo es que está siendo mucho más radical y consistente esta vez que la vez pasada, porque pues ya es un terreno, una película que ya vio y sabe cómo hacerle. Y en segundo lugar, porque pues existe la posibilidad, nada imposible de excluir, de que aunque él no se reelija, logre la elección de un sucesor, que por ahora él dice que es Vance, el vicepresidente, puede cambiar de opinión o Vance puede no lograr la candidatura, pero que sea un republicano trumpista y que siga por ese mismo camino, derrotando al candidato demócrata, cualquiera que éste sea, y en ese caso yo creo que el mundo de la posguerra, ahí sí se acaba, porque ahí sí además 4 años más de este tipo de política comercial proteccionista con aranceles, etcétera, pues sí va a surtir efecto, porque las empresas pueden dudar, pueden esperar un rato, pero llega el momento que si no hay claridad, van a optar por lo que creen que es lo más probable, a saber que Estados Unidos va a seguir por ese camino. Y en ese caso, pues no me queda más remedio que invertir en Estados Unidos, porque sigue siendo el mercado más grande del mundo. Y pues sí, yo preferiría 1000 veces, dice un empresario X, invertir en México, en Monterrey, y exportar a Estados Unidos. Pero si no me van a dejar, y pasan 2 años, y pasan 4 años, y pasan 6 años, pues no me queda más remedio que invertir dentro de Estados Unidos, si ese es el único mercado que hay. Vale la pena recordar, Agustín, tú y yo lo sabemos, y muchos de nuestros amigos seguramente también. Digo, al final del día lo que está haciendo Trump es lo que hicieron países como México y Brasil en toda la posguerra o incluso antes de la posguerra, de la guerra, en lo que se llamó la industrialización vía sustitución de importaciones, con aranceles o barreras no arancelarias tan
elevadas y tan rigurosas que si la Ford quería vender coches en México, tenía que ensamblarlos por lo menos en México. La primera planta de la Ford en México se inauguró en 1924, si no me equivoco, hace más de un siglo. Pues digo, ellos están haciendo lo mismo, no es tan distinto. Lo que pasa es que no sabemos qué sucede cuando es un país tan rico y tan grande que intenta eso. Ya tocaste el tema de México, que es al que quiero aludir ahora. La relación bilateral de México y Estados Unidos siempre ha sido tremendamente difícil para nosotros. Creo que con Trump lo es muchísimo más. Y por eso quiero ser cuidadoso a la hora de juzgar lo que está haciendo y ha hecho el gobierno mexicano actual, es decir, de la presidenta Sheinbaum. Mi impresión es que está haciendo un buen papel en términos formales. La forma la está manejando bien. No cometió el error de ir a Mar-a-Lago, por ejemplo, como sí lo hizo Trudeau, de ir a besar el anillo. No ha sido, digamos, ha mantenido cierto cuidado a la hora de las declaraciones, de no parecer sumisa, en fin. Eso lo ha manejado bien, creo yo. Pero en el fondo, mi pregunta va hacia el fondo. ¿Cómo evalúas el trabajo de México, no solo en la Cancillería, sino en la Secretaría de Economía también, en esta relación bilateral durante estos 8 meses que lleva el gobierno actual? En primer lugar, diría que es un momento, estos 6 meses, el momento más difícil en la relación entre México y Estados Unidos que yo recuerde, es decir, por lo menos desde principios de los años 70. Tal vez en los años 50 la Guerra Fría, tal vez cuando la expropiación petrolera en 38 fue más difícil, pero yo no recuerdo ningún momento en que haya sido tan complicado. O sea, si uno ve la cantidad de temas conflictivos, de litigios que hay hoy, que están vigentes, pendientes hoy mismo, pues nunca habíamos visto tantos al mismo tiempo. Tenemos desde luego el tema comercial propiamente dicho, es decir, los aranceles. Pero junto con los aranceles llamados del fentanilo, etcétera, tenemos el tema de la revisión o renegociación del TEMEC. Pero junto a esos dos tenemos el tema, que también es de comercio, del jitomate y del ganado, porque finalmente son exportadores mexicanos que no están pudiendo exportar. Entonces, ese es el tema comercial con sus litigios o conflictos. Luego tenemos el del agua, que los afecta en alguna medida aquí a ustedes. El agua del Río Bravo y el agua del Colorado y de Tijuana, que los dos son de agua del mismo tratado, pero también se ha envenenado mucho. Luego tenemos el de la aviación, que el Departamento de Transporte de Estados Unidos ya metió una queja y la posibilidad de una sanción a México por competencia desleal al obligar a todas las empresas de carga a irse a Santa Lucía, a la IFA, y también de un acuerdo aparentemente ilegal entre Aeroméxico y Delta. Luego tenemos el tema del fentanilo, es decir, de droga en general, fentanilo en particular, que implica también el tema de los precursores, los químicos precursores que vienen de China y de la India, y todavía no hablo de China, de droga en general, que incluye crimen organizado, que incluye redes financieras en México, que incluye, desde luego, a las tres instituciones financieras que fueron ya acusadas por Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado, Ciebanco, Intercam y Vector de aquí. Esa es la parte de droga y seguridad, etcétera. Luego tenemos el tema migratorio, que es muy impactante porque, por un lado, en efecto, el gobierno de México
haciendo lo que yo considero es el trabajo sucio del gobierno de Estados Unidos, ha logrado detener el flujo de gente de otros países del mundo a la frontera de México con Estados Unidos y por lo tanto ha logrado reducir dramáticamente el cruce migratorio. Luego, después del migratorio, tenemos el de China, que estaba platicando con José ahorita, me explicaba un poco porque leí una columna el otro día, entre otros muchos ejemplos del problema chino, el de los autobuses aquí en Monterrey. Y lo que va a suceder o no, por ejemplo, con mucha gente, supongo que algunos de ustedes, parece que los alumnos no, me dicen que los alumnos de la UDEM no tienen coche. Eso es lo que he escuchado, es lo que me han dicho, sí. Exacto, vienen todos en transporte público y los estacionamientos siempre están vacíos. Eso es lo que me han dicho aquí. A ver cómo les va a los que compraron un BYD a la hora de buscar refacciones. Suerte con eso, a ver cómo les va. Porque efectivamente Estados Unidos está presionando al gobierno de Sheinbaum, no solo para que no permita la inversión de una planta de BYD, que ya dijo Estados Unidos que no, y Sheinbaum que no, sino que tampoco se vendan coches chinos y en particular BYD en México. Y una de las maneras de que no se vendan es que no haya refacciones, porque ahorita fueron muchos ingenuos que sí compraron autobuses y coches chinos sin refacciones, pero ya después pues va a ser muy difícil. Y todo eso es solo parte del problema chino, porque el problema chino tiene que ver con comercio, tiene que ver con los precursores y la droga, tiene que ver con posiciones chinas en las Naciones Unidas, que son cada día más conflictivas con Estados Unidos. Es decir, tiene que ver con la ubicación de México en la rivalidad entre China y Estados Unidos. Ubicación comercial, esa es una, pero también ubicación geopolítica. Bueno, todo esto para decir primero que la agenda está más complicada que nunca. Está en China. ¿Cómo lo está haciendo Claudia? Yo creo que ningún gobierno de México hubiera podido hacer gran cosa. Es decir, en cuanto al fondo, no la forma, que no es insignificante, pero finalmente es la forma. Cuanto al fondo, nuestra vulnerabilidad es tal que prácticamente no queda más remedio que ceder en todo. Podemos ceder antes o ceder después. Podemos ceder a cambio de algunas cosas o a cambio de nada. Podemos disimular qué tanto estamos cediendo o que sea muy evidente, pero al final del día la vulnerabilidad mexicana ante Estados Unidos hoy, primero por razones históricas, geográficas, económicas, y segundo por el estado en el que dejó López Obrador al país, en vista de todo eso, pues sí estás obligado a ceder casi en todo. ¿Cómo evaluar si lo ha hecho bien o mal en función del fondo? Pues uno, comparándonos con otros países, o dos, comparándonos con nosotros mismos hace 10 años, 20 años, 30 años, lo que se quiera. Yo creo que en ambos cotejos sale más o menos decentemente librada ella. No espectacular, es decir, los acuerdos provisionales que tenemos ahorita no son tanto mejores que los acuerdos supuestamente definitivos a los que llegó la Unión Europea, Japón, etcétera. Pero sin duda estamos en una mejor situación, por ejemplo, que Brasil o por ejemplo que la India. Ahora, el tema es si eso se debe al buen desempeño mexicano o se debe al hecho de que Trump quiere mucho a Bolsonaro, detesta a Lula y decidió ponerle aranceles de 50% a Brasil, en muchas cosas, no en todo, por cierto,
por un motivo estrictamente político que en el caso de México no existe. Y hay un poquito lo mismo lo de la India. Lo de la India es muy divertido, es trumpiano clásico. Hubo una escaramuza, un poquito más que escaramuza, pero nada importante, entre la India y Pakistán en Kashmir el año pasado, principios de este año. Y entonces finalmente negociaron, llegaron a un acuerdo, terminó la escaramuza, las cosas se calmaron. Trump dice que se calmaron gracias a su intervención, que él los puso a negociar y que es una guerra que él concluyó y que lleva 6 guerras así. Y le falta la 7ª, que es la de Ucrania. Los indios dicen que no, que no hubo guerra, no ha terminado y no fue Trump. Entonces Trump se enojó. ¿Cómo que no le reconocen esa medalla? Porque esa medalla él la manda, se la cuelga un momentito, se toma la foto y la manda a Noruega, a Oslo, para ver si se van juntando las medallitas en Oslo, a ver si le dan el premio Nobel. Entonces se enojó con la India y les puso este arancel. Eso no tiene nada que ver con nosotros, no es que Marcelo Ebrard hizo una gran negociación, no, tiene que ver con Trump y sus locuras, la India, Kashmir, Pakistán, el ejército pakistaní, o sea, algo totalmente ajeno. Perdón por haberme extendido tanto, pero un poco mi impresión es que es prematuro dar un juicio definitivo porque no sabemos cómo va a terminar todo esto, ni en la parte comercial, ni en la parte de seguridad, ni en la parte migratoria. Una de las razones, salió hoy en tu periódico Milenio, que por una vez tiene un artículo muy importante, no columnas, son muy buenas, pero lo demás bastante regular, pero en fin, es el nuevo Pravda o Granma, el diario oficial de la Federación. Se han dado en los primeros 6 meses de este año 500,000 visas H2A y H2B, la mayoría para mexicanos, para ir a Estados Unidos. Es la cifra más alta de la historia con mucho. Es el doble que el año pasado, que ya fue el doble de hace 3 años. Se han ido o se van a ir este año unos 750, 800,000 mexicanos con papeles a trabajar en Estados Unidos. Entonces, sí estamos haciendo el trabajo sucio, pero también nos están dando eso. No sé si sea una política consciente de Trump o no, no tengo idea, pero esos son los números. Pues entonces, ahorita emitir un juicio definitivo ni tremendamente favorable como muchos empresarios amigos o mucha gente, la comentocracia en México es que lo ha hecho muy bien, y tampoco decir que lo ha hecho muy mal, simplemente no tenemos, creo yo, elementos para dar un juicio definitivo, y cualquier juicio momentáneo es muy peligroso. La gente que se pronunció sobre el acuerdo que anunció la DEA hace 5 o 6 días, de que ya va a haber cooperación en la frontera y mucha gente de las fuerzas de seguridad mexicana van a ir a Estados Unidos a entrenarse y van a operar juntos en la frontera. Mucha gente se congratuló de ello, lo celebró, qué gran avance, qué flexibilidad, qué pragmatismo, qué apertura de parte de Claudia. Al día siguiente, desde luego, ella niega la existencia de tal acuerdo, cosa que también festejaron muchos, otros. Pues ¿quién tiene razón? Pues probablemente ni los unos ni los otros, porque no sabemos. Quizás la única ficha de negociación que tiene México con Estados Unidos hoy es la migración. Es así, creo yo, es una palanca importante porque a Estados Unidos y particularmente a Trump le afectaría mucho que México aflojara los controles migratorios y dejara pasar más gente hacia Estados Unidos. Pero en general, ¿qué habrías hecho tú diferente si fueras el canciller? Estas entregas de capos, por ejemplo,
de golpe, paquetes, combos de veintitantos capos, uno y luego otro igual, mayor, antes de muchas cosas, es decir, a priori, ¿las habrías hecho o los habrías esperado? Lo que mencionabas, los tiempos. Yo creo que en primer lugar hay una discusión muy válida que tengo entendido que está sucediendo dentro del gobierno, más que todo en materia comercial, pero en otros aspectos también, justamente sobre este tema de cuándo ceder. Si nos conviene realizar una serie de concesiones en materia comercial ahora, durante el plazo de los 90 días, lo cual implicaría que eso que ya cedimos se vuelve el punto de partida para la renegociación del TEMEC. Y no es que nos van a contar a favor en esa renegociación lo que cedimos ahora. Así, no, espérense. Este es el punto de partida, ahora arrancamos con una nueva negociación y esta es la nueva lista de Santa Claus que tenemos. La anterior pues ya fue. O al revés, no ceder ahora y esperarse al TEMEC o la renegociación, pero ahí tienes la bronca, el problema de que se te pueden vencer los 90 días y te metan unos aranceles catastróficos porque no cediste. Entonces, hay una discusión ahí, en esa yo no tengo elementos. Yo sí creo que hay 2 o 3 cosas que se hubieran podido hacer de manera diferente. La primera, que me parece con mucho la más importante, es que yo sepa, y no tengo información interna ni mucho menos, pero sí hablo con gente, México no ha tenido una agenda propia con Estados Unidos en estos 6 meses. Ha reaccionado, ha respondido a Estados Unidos cada vez, unas veces bien, otras veces no tan bien, unas veces mal, pero al final del día lo que hemos estado haciendo es reaccionando, respondiendo. Yo no he visto una agenda mexicana que cuando llega Ebrard o llega De la Fuente o llega Lázaro o quien sea y se sientan con sus contrapartes y el gringo empieza con no sé qué, el mexicano diga, espérate, lo que nosotros queremos de ustedes es A, B, C, D, E. No, sí, pero es que aquí venimos a hablar de migración. No venimos a hablar de migración nada más. Venimos a hablar de su agenda, de ustedes, muy bien, y de nuestra agenda también. Y salvo esta retórica, en mi opinión, un poco inútil, ociosa ya sobre las armas, yo no he visto que tengamos una agenda. Entonces creo que ahí hay un primer elemento que podría ser crítico. Un segundo que es muy discutible, yo tengo una opinión, pero otros con muchos argumentos tienen opinión contraria, es que Sheinbaum sí debió haberse reunido en algún momento ya con Trump. Trató de hacerlo en Canadá, fue una buena decisión intentarlo, pero ya habían transcurrido 8 o 9 meses desde que Trump ganó la elección. Y digamos, la tradición mexicana desde López Portillo por lo menos, es que los presidentes mexicanos y o norteamericanos se reúnen casi de inmediato después de la elección del uno o del otro o de ambos, siendo presidente electo el mexicano o presidente electo el gringo, o siendo presidentes electos ambos, la famosa reunión llamada el espíritu de Houston, de Carlos Salinas y George Bush padre en 88, siendo que ninguno de los dos había tomado posesión. Claudia, en efecto, no fue a Mar-a-Lago, pero Trudeau no fue el único que fue, fueron muchísimos. Y pues hay una tradición mexicana de hacerlo. O en su caso, me acuerdo, Ronald Reagan vino a la frontera, a El Paso, como presidente electo en 82, para reunirse con López Portillo. Entonces, luego no fue a Washington, entiendo, pero tuvo varias oportunidades de verse con Trump, no en Washington. Tuvo una
en la reinauguración de la Catedral de Notre Dame en París, donde la invitó Macron para que fuera. México es el segundo país católico del mundo después de Brasil. Y hasta eso, quién sabe, porque cada vez más brasileños son evangélicos, entonces en una de esas les ganamos. No fue. Y Trump tuvo varias bilaterales en París. Luego, o los funerales o la asunción del nuevo Papa, del Papa anterior, o el nuevo. Ahí Trump tuvo una bilateral con Zelensky en San Pedro. También la invitaron, tampoco quiso ir. Ahora tendría la oportunidad de una bilateral con Trump en Nueva York en la Asamblea General de la ONU, que incluso hasta hace unos días estaba programada la visita de Claudia, pronunciar un discurso, pero antier dijo que no va a ir. Entonces, todo indica que no habrá celebrado una reunión personal, cara a cara, con Trump en todo el primer año de gobierno de ambos. A mí sí, yo sí creo que eso es un error. Sé que hay riesgos, pero creo que ha sido un error. Sería una segunda posibilidad, digamos, de crítica. Y la tercera, de nuevo, hay gente que sabe más de esto que yo, o igual, y que tiene un punto de vista distinto. No tenemos presencia en Estados Unidos. No estamos. Y nosotros, no me refiero a los paisanos que viven y trabajan allá y que ahorita están siendo perseguidos allá. Me refiero al Estado mexicano, a la sociedad civil mexicana, etcétera. No estamos presentes. Hablábamos anoche de Diego Luna en el show de Jimmy Kimmel, pero bueno, no estamos aprovechando la enorme red que tenemos en medios, universidades, cine, televisión, música, etcétera, etcétera, etcétera. Y en gran medida eso es el gobierno. Es decir, no todo es el gobierno, pero si el gobierno no toma la delantera, no toma la iniciativa, no es fácil que otros hagan algo. Algunos, como Diego Luna, lo pueden hacer, pero la mayoría, pues no. Nuestros cónsules, los 50 y pico de cónsules, algunos nuevos, otros no, con algunas excepciones, no van a los medios locales, no van a la universidad local, no van a todos los grupos de esta sociedad gringa tan extraña, descrita así desde Tocqueville, los Rotarios, los Kiwanis, los Lions, bueno, son una infinidad de organizaciones, no van nuestros cónsules. Nuestro embajador no sale en la televisión de Estados Unidos ni en defensa propia, no va. Y hasta donde tengo entendido no es necesariamente por él, son las instrucciones de México de no ir a dar la batalla. Es cierto que si vas y das la batalla te pueden responder y no están ni mancos ni cojos. Pues sí, bueno, yo creo que esa es una tercera cosa donde yo pienso que se habría podido actuar diferente, Agustín. Yo creo que el gran espacio desperdiciado es el soft power, ¿no? México sí tiene ese poder suave o poder blando que puede esgrimir allá, ¿no? Lo de Diego Luna, las participaciones en organizaciones sociales de Estados Unidos, la televisión, la radio, los podcasts, etcétera. Y en lo de la reunión, estoy de acuerdo contigo, desperdició muchas oportunidades. Yo sí creo que hizo bien en no ir a Mar-a-Lago y en no haber ido todavía, y ahí creo que no lo debe hacer, a Washington, pero sí debió, lo de Canadá era ideal, pero antes ya había desperdiciado dos, la del Vaticano y la de París. Y ahí sí es un error, creo yo. Tema final, porque ya nos queda poco tiempo, el de la violencia, el del crimen organizado. Reitero mi pregunta anterior, ¿habrías entregado a todos los capos antes, como ya se hizo? Y dos, ¿qué tanto crees que Estados Unidos, lo platicamos en corto tú y yo, pero me gustaría que lo comentaras aquí, ¿qué tanto puede esperar México
como ofensiva de Trump en el tema del crimen organizado y particularmente de la protección de políticos corruptos al crimen organizado? Primero, yo no creo que vaya a invadirnos, ni creo que vaya a disparar misiles crucero a los laboratorios en Culiacán o en Monterrey, donde dicen que se han desplazado muchos. No creo que eso vaya a suceder. Puede haber intervenciones quirúrgicas para extraer a un capo, como lo del Mayo Zambada, puede suceder, pero yo creo que más allá de eso no va a haber, como primer punto. Sobre los deportados o expulsados a Estados Unidos, que son creo 55 en total, yo creo que hay una regla general que yo respetaría y que no está respetando ella, es que no se le conceda a Estados Unidos nada que cree un precedente contrario a el Estado de Derecho, contrario a cierta tradición, contrario al interés nacional. México violentó el Estado de Derecho al mandar estos 55 delincuentes a Estados Unidos porque no se siguió el proceso de extradición. No fueron extraditados, fueron enviados. No llegó a su término el juicio de extradición ante un juez y no hubo una sentencia de un juez y luego no hubo la firma del secretario de Relaciones que conceda la extradición. Este es un proceso que existe desde el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. En la medida en que México ya lo violentó 2 veces, eso crea una situación, un status quo ante para la próxima vez. Si mañana piden a Bartlett, yo no lo creo, creo que eso es chisme y es falso todo lo de Bartlett, pero démosle la razón a los columnistas que insisten que ya están ya listos para… Piden a Bartlett y México dice, bueno, sí, no, pero no es cosa de treparlo a un avión y mandarlo, tiene que haber un juicio, tiene que pedirle a ustedes la extradición, tiene que ser detenido, tiene que abrirse la instrucción, no, espérate, ya me mandaste a 55 sin ninguno de estos cuentos de extradición y de juicios y de firmas y de tonterías, entonces mándame a Bartlett. ¿No? Y el Estado de Derecho, a ver, no me vengas a mí con Estado de Derecho, si ya vimos que no te importa, me mandaste a 55, ¿por qué no al 56? Y ya creamos un precedente. Entonces, creo que hay para responder a la pregunta, creo que fue un error, entiendo la lógica de hacerlo, pero sí creo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de procedimientos y otros de permisos de sobrevuelo, de permisos de presencia norteamericana disimulada o no disimulada en territorio mexicano, porque ella dice ningún americano va a venir a pisar suelo mexicano. Eso es falso desde hace medio siglo. Hay un centenar de agentes de la DEA en México desde los años 70. Es falso. No van uniformados, no, pero sí portan armas. Probablemente hubo gente de otras fuerzas norteamericanas en la Marina Mexicana durante el sexenio de Calderón. Americanos de origen mexicano que hablan español y que parecen mexicanos. No es algo que se comenta mucho, no está confirmado. Todo eso yo creo que hay que tener mucho cuidado porque se convierte en un punto de partida para la siguiente presión o negociación, y eso lo hemos visto a lo largo de todos los años. Sobre el tema de los narcopolíticos, etcétera, yo sigo pensando que no hay una lista. Es decir, una lista del gobierno de los Estados Unidos. Puede haber listas
del actual jefe de la DEA, de un grupo de HSI, incluso de los militares, etcétera. Pero que esa lista haya circulado entre todas las agencias de Washington y haya ido subiendo poco a poco, depurándose, etcétera, hasta llegar a la Casa Blanca, y ya en la Casa Blanca haya sido revisada por todos los escalones que hay en la Casa Blanca y haya llegado a nivel de Trump y él haya palomeado, yo digo que esa lista no existe y que la embajada en México no la tiene y no hay tal. Y tampoco creo que Trump se vaya a meter a pedir la cabeza de uno u otro de los supuestos narcopolíticos, ni Bartlett, ni Adán Augusto, ni ninguno de ellos, creo yo. Ahora, eso no significa que agencias como la DEA, que tienen agenda propia, que tienen resentimientos propios ya de decenios, no filtren, no actúen en función de esa agenda propia. Y la DEA, como lo vimos en el caso de Cienfuegos, sí es capaz de actuar por su cuenta. Luego lo corrigió Trump, pero pues digo, el oso no fue menor. Yo no creo que vayan a ir sobre ellos. Y, por ejemplo, colegas y amigos míos muy queridos, y colegas que saben más de esto que yo, escriben o dicen, bueno, Claudia va a usar la presión de Estados Unidos para deshacerse de Adán Augusto y de Monreal y de no sé quién y de no sé cuántos para ya consumar su deslinde con López Obrador, pero sin que sea ella, sino que sea por presión de Estados Unidos, que le viene como anillo al dedo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es wishful thinking, creo que no va a suceder. No se van a meter los gringos de esa manera tan quirúrgica, tan específica, sin descontar, insisto, filtraciones o agendas propias de una agencia u otra. Muy bien, tenemos tiempo para una sesión de preguntas y respuestas. Fredman, ¿sí? Adelante. Muchas gracias por este diálogo, este intercambio de ideas que atendiendo a que aquí habemos muchos que estudiamos ciencia política y relaciones internacionales, pues es un gustazo poder estar viendo dialogar, viendo conversar a dos politólogos, a dos personas que fueron, como bien lo dijo el doctor Basabe, pues artífices en gran medida de la transición hacia la democracia en este país y que, bueno, vivieron esos años de la alternancia en México. Y bueno, también aprovecho para hacer un anuncio que me parece interesante, que a partir de ahora es un nuevo comienzo para los eventos del Instituto de Estudios Políticos, porque a partir de ahora van a ser denominados, nuestra identidad van a ser conversatorios por la democracia. Entonces es un gusto poder dar este anuncio aquí delante de todos los grandes amigos, amigas, estudiantes y gente que es muy apreciada por parte del Instituto de Estudios Políticos, y gracias muy especialmente al doctor Arturo Azuara, quien es nuestro decano y que ha hecho posible también todos estos eventos y esta nueva ruta que vamos a seguir. Ahora sí, me permito comentarles que la sesión de preguntas y respuestas va a ser del lado derecho, de mi lado derecho, sería izquierdo para ustedes. Solamente será cuestión de que acudan al lado del escenario para que puedan hacer sus preguntas. Les pedimos por favor que nos digan su nombre, que nos digan si son estudiantes, de qué carrera son, de qué semestre son, si son externos, también de dónde nos visitan, y les rogamos que sean preguntas concretas, breves, para que pueda responder el doctor Castañeda. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, primero que nada a todos. Mi nombre es Diego Martínez Carrasco, soy de la carrera de licenciado en Negocios Globales. Y bueno, buenas tardes, doctor, buenas tardes, canciller, ex canciller. Y bueno,
Mi pregunta es, soy del UDEM, bueno, ya dije la carrera. Yo precisamente iba a preguntarle si Donald Trump se atrevería a invadir México, como lo hizo Bush, padre, en Panamá con Noriega. Pero ya escuché su respuesta de que eso no va a suceder. Entonces le planteo esto. Si usted hubiera sido presidente de México, ¿qué hubiera hecho distinto en materia de seguridad frente a Estados Unidos? ¿Cree que con García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad vamos en la dirección correcta para recuperar la confianza de Washington? ¿O todavía pesa la imagen de México marcada por haber tenido un ex narco presidente como Andrés Manuel López Obrador? Gracias. Son varias preguntas y muy complejas cada una de ellas, pero te agradezco la oportunidad de comentar algunos de estos aspectos. Es decir, yo creo que el error de los presidentes de México comenzó con Calderón, con la guerra de Calderón contra el narco. Ahí empezamos mal, arrancamos mal, y ese pecado original no ha sido posible superarlo. No pudo hacerlo Peña, y siguiendo la misma política, pero presentándola de una manera distinta. No pudo López Obrador con sus abrazos y no balazos, y no creo que Claudia Sheinbaum vaya a avanzar mucho tampoco con esta política que se parece mucho a la de Calderón. La diferencia es que Calderón tenía a García Luna y a una PFP, se llamaba todavía entonces, luego PF, pues de unos 30,000 efectivos. Ella tiene los 100,000 de la Guardia Nacional, que cada quien tiene su opinión sobre si sirven de algo o no. Y García Harfuch quiere construir una fuerza de unos 10,000 policías suyos, 5,000 operativos y 5,000 de investigación, de élite en la Secretaría de Seguridad, lo cual nos llevaría, si es que esto lo logra, suponiendo que no está fácil, a como estábamos con Zedillo cuando crea la PFP con la Bastida en 99, que tuvieron unos 8 o 9 mil efectivos, que son los que le entregaron a Fox y a Alejandro Gertz cuando fue secretario de Seguridad. O sea, estaríamos volviendo a eso, primer punto. Segundo punto, yo tengo mis dudas, como mucha gente, sobre las estadísticas que está generando la Secretaría de Seguridad y que está dando García Harfuch, sobre todo en materia de homicidios. No son convincentes, sobre todo tomando en cuenta las otras cifras, a saber, desapariciones que se han disparado en los últimos 2 años y en particular este año. Y 2, las muertes de origen o de causa no determinada, que es un eufemismo mexicano fantástico. Es como, o sea, ya hay muchos de esos. Creo que Puch el otro día en Milenio, o no sé, alguien hizo una lista de los eufemismos de este gobierno que son buenísimos. Pero muertes de causa no determinada, o sea, pues sí, pues a menos de que les haya dado un infarto, pues alguien los mató, punto. Entonces, si sumas todo eso, yo no estoy tan seguro de que haya menos violencia. También sabemos que si al atacar a los cárteles frontalmente se genera más violencia, se puede debilitar al crimen organizado, pero no necesariamente reducir la violencia. O puedes debilitarlos, pero no necesariamente vas a disminuir la violencia tampoco. Yo tengo mis dudas de que esto vaya a prosperar porque, insisto, se parece mucho a lo de Calderón, incluyendo el aplauso constante de Estados Unidos y de muchos sectores en México a García Harfuch, que se parece muchísimo a los aplausos gringos y de otros a García Luna hace 15 años, y ya sabemos cómo acabó eso, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Adelante con la siguiente pregunta. Nombre, carrera y la pregunta, por favor.
¿Qué tal? Buenas tardes. Primero agradecer a todos por su tiempo. Mi nombre es Alejandro Ramírez, soy estudiante de la licenciatura de Economía de 7º semestre y mi pregunta va relacionada con la renovación del TEMEC. Y bueno, es la siguiente. ¿Qué cree usted que está realmente en juego para México en la revisión del TEMEC? Ya se nos ha dado una prórroga y estamos próximos a que ambos partes se junten para esta renegociación. ¿Y qué es lo que está realmente en juego para México? ¿Proteger sectores productivos específicos? ¿Fortalecer la integración regional? ¿O inclusive está la planeación de redefinir la relación entre Estados Unidos y Canadá? ¿Y cómo también nos podemos anticipar ante esta renegociación? Muchas gracias. Es también una muy buena pregunta y, insisto, al igual que la anterior, hay gente mucho más calificada que yo en estos asuntos. No soy un experto en comercio internacional y en las renegociaciones o negociaciones del NAFTA, del TEMEC y ahora del que viene. Va a haber por lo menos 3 aspectos muy complicados que vienen del lado de Estados Unidos. El primero va a ser el incumplimiento por México del TEMEC. Lo primero que van a poner sobre la mesa ellos es: en todos estos aspectos ustedes no han cumplido y ahora tienen que cumplir. Y hay muchos, unos más válidos que otros, y eso no quiere decir que ellos hayan cumplido con todo. Por ejemplo, hubo un fallo de un panel sobre las reglas de origen de la industria automotriz, perdió Estados Unidos y simplemente no han hecho caso. Ok, pero eso ellos no lo van a plantear. Lo que ellos van a plantear es: ustedes no han cumplido en todo esto. Ese es un primer aspecto muy complicado para nosotros. Segundo, se le puede llamar como sea, pero más allá de cambios menores, lo que resulte va a tener que ser enviado de nuevo al Congreso americano para su aprobación, y en particular a la Cámara de Representantes, donde Trump hoy tiene una mayoría de 3 apenas, pero donde hay una veintena de republicanos que no van a votar a favor. Entonces va a necesitar votos demócratas y por lo tanto va a haber una negociación, al igual que en el 18, con el Partido Demócrata. Y ahí se pueden volver muy complicadas las cosas ambientales y laborales de nuevo. Es un segundo aspecto. Y el tercero, y estoy hablando solo de lo que Estados Unidos va a pedir, el tercero es que Estados Unidos va a decir: a ver, el origen del NAFTA en la reunión de Houston que mencionaba y luego en la negociación de 92 y 3 fue cómo crear condiciones para aumentar la inversión americana en México, para crear empleos en México, para que México se volviera un país más próspero, etcétera, 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 más estable, de clase media, sin migración, etcétera. Todo el cuento del NAFTA de Carlos Salinas, que Agustín y yo vivimos de cerca. Bueno, independientemente de si eso era realista o no, esa fue la intención. La intención ahorita de Estados Unidos no es esa. No les importa, un carajo si hay un México más próspero o menos próspero. No quieren inversión americana en México, quieren inversión americana en Estados Unidos y hasta quieren inversión mexicana en Estados Unidos. Entonces, no van a plantearnos condiciones para alentar, etcétera, la inversión de Estados Unidos en México. Van a crear condiciones para alentar el regreso de las inversiones que ya están y la no salida o la no llegada de inversiones nuevas. Entonces, con esas 3, pues ya creo que se puede formar uno una idea de lo complicado que va a ser esa negociación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Adelante con la siguiente pregunta. Nombre y carrera. Pregunta.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es William, soy de la licenciatura en Derecho en tercer semestre. Mi pregunta va relacionada sobre ha comentado que el papel de la Cancillería mexicana ante los Estados Unidos pues no ha tenido no ha realizado las acciones necesarias para poder promover un diálogo y bueno, también por parte de la presidencia, no ha habido una posibilidad de poderse reunir entre la presidencia mexicana y la presidencia estadounidense. ¿Qué impacto podría tener eso, sobre todo en la próxima, cómo todas las cosas que han habido, por ejemplo, relacionándose con el cumplimiento o incumplimiento por parte de México de los supuestos objetivos de Estados Unidos, como lo que comentó de la migración, seguridad, fentanilo, etcétera, cómo todo eso podría apoyar o dificultar la próxima negociación del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos? Bueno, de alguna manera creo que ya hemos tratado el tema y no sé si tenga yo mucho que agregar al respecto. Hay una discusión, insisto, dentro del gobierno y probablemente la hay en Estados Unidos también, de si conviene empezar a arrancar la negociación lo más pronto posible o al revés, posponerla un poco. Primera discusión. Segundo, si vincular la negociación de los 90 días con la del TEMEC, que podría empezar a arrancar en septiembre, octubre, y cuándo debe México aceptar las exigencias norteamericanas que vamos a tener que aceptar, si antes o después. Yo no tengo información sobre las negociaciones más allá de lo que leo y por lo tanto me es difícil dar una opinión sobre qué conviene más. Yo sí creo que deberíamos tener una presencia más activa, más pública, más agresiva, si se quiere, en Estados Unidos sobre estos temas y otros temas, no solamente el tema comercial, sino todos. Y en cada localidad hay un tema que es más sensible que otro. Y en efecto, si tú mandas al cónsul o mandas a un enviado especial o mandas a un gobernador a cualquier parte de Estados Unidos y lo expones a la prensa, pues bueno, le van a preguntar las cosas a las que él quiere responder y le van a preguntar cosas a las que no quiere responder o no tiene respuesta, y no niego que hay un riesgo, pero sí creo que deberíamos estarlo haciendo porque la situación no es que esté todo muy bien y por lo tanto, pues ¿para qué arriesgarnos? No, las cosas están muy complicadas y yo sí creo que hay que ser un poco más audaces. Muchas gracias. Muchas gracias. Y última pregunta, por cuestiones de tiempo. Por favor, su nombre y su carrera, la pregunta. Hola, mi nombre es Cecilia Rivera, soy de primer semestre en Relaciones Internacionales y mi pregunta va un poquito ligada a lo que comentaba en la pregunta pasada, pero es un poquito más en raíz. O sea, ¿a qué cree que se deba esta deficiencia en las relaciones exteriores, las relaciones internacionales? ¿Puedes acercar un poco? Perdón, por parte de México. Porque ¿usted cree que sea una estrategia, sea buena o mala, o es por temor a las consecuencias? Pero ¿qué en particular? Es que no escuché la primera parte. Perdón, ¿a qué cree que se deba esta deficiencia en las relaciones exteriores y las relaciones internacionales por parte de México? Bueno, mira, hay muchísimas explicaciones y se remontan a muchos años y no creo que sea justo endilgarle toda la responsabilidad al gobierno actual. López Obrador sí cometió un error o pecado, si se quiere, imperdonable, que fue decidir no viajar a ninguna parte durante sus 6 años. Y eso hizo que prácticamente nadie viniera a visitarnos tampoco, porque la regla en las relaciones internacionales de alguna manera es la reciprocidad. Yo voy a México si tú vienes a Berlín. Yo voy a México si tú vienes a Brasilia, y así sucesivamente. Como López Obrador no fue a ningún lado, salvo un par de veces a Washington a hacer campaña por Trump,
y a Guatemala y a Cuba, y se acabó, pues los otros no vinieron tampoco. Y entonces muchos de nuestros embajadores y muchos de nuestros cónsules, etcétera, en Estados Unidos y embajadores en todo el mundo, pues se quedan sin una de las herramientas, lo vivió Agustín en Dublín, más importantes que tiene un embajador, que es una visita presidencial. Del tuyo al país donde estás o del país donde estás al tuyo. Es un momento muy importante, lo mismo con los cónsules. Presencia de un presidente de México en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York con la comunidad, en Raleigh-Durham, en Houston, en Omaha, etcétera, 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 pues es algo muy importante. López Obrador abandonó todo eso y por lo tanto dejó indefensos a nuestros representantes para pues actuar, porque sin eso, insisto, no es de que tú no vas, pero ellos vienen. No, si tú no vas, ellos no vienen. Y ya lo estamos empezando a ver con Claudia, aunque sí ha salido 2 o 3 veces su primer año, y es un cambio, creo yo, positivo, pero limitado. Entonces, ese es un primer punto. Segundo punto, López Obrador desmanteló, borró, suprimió lo que era ProMéxico, que era la Agencia de Fomento de Comercio Internacional Mexicano. No era ninguna maravilla, había sin duda corrupción e incompetencia, pero existía, pues simplemente la suprimió. Lo mismo con el Consejo de Promoción Turística, Promotur, que se creó creo que con Cedillo y que sin ser una maravilla tampoco funcionaba. Eso, ya no tenemos esas dos, no existen. Entonces, cuando decía yo que López Obrador dejó al país indefenso o muy vulnerable, entre muchas otras razones, es por estas que estoy describiendo. Entonces, hoy la presidenta y el secretario de Relaciones pues tienen instrumentos muy mermados para poder actuar. Además, no tienen dinero. Además, no hay, digamos, un espíritu de cuerpo, porque pues hay gente que está muy a disgusto en el servicio exterior, o bien porque llevan muchos años en la misma adscripción y ya están hartos, o bien porque tienen que pagar cosas de su bolsillo, o bien porque sienten que no hay movilidad porque han nombrado a puros embajadores políticos. Tradicionalmente, un 65%, 2/3 partes de las titularidades de adscripciones de México en el exterior, es decir, embajadas y consulados, bueno, y misiones, son del servicio, y 1/3 parte, más o menos, son políticos, como Agustín. Ahora es 50-50, bueno, con López Obrador. Y Claudia no ha movido a nadie. Y de los pocos nuevos nombramientos que hay, también son políticos, pero en los hechos ha ratificado a todos los políticos de López Obrador. Entonces, eso desanima a mucha gente del servicio. Tú dices, a ver, si no me van a nombrar embajador en París, porque París siempre va a ser, mientras siga la 4T, para un político, pues ¿yo qué hago aquí? Yo entré al Matías Romero hace 30 años, dice alguien, no yo, no es mi caso, pero puede ser tu caso cuando acabes aquí, no sé si lo tengas pensado, pero yo entré al Matías Romero porque algún día quería ser embajadora en París. Pues si ya más o menos te están diciendo, oye, de París, olvídate, eso no va a suceder. Pues no sé, a lo mejor tú dices, igual yo quiero entrar, pero si ya llevas 25 años, crees que mereces ir a París, hablas francés y te salen con el cuento, que es muy divertido, de que a fulano o a mengana la nombran aquí o allá porque tiene familia ahí y pues quiere estar cerca de su familia. Hijo, pues hay buenas razones para nombrar embajadores y hay malas, pero esa es especialmente mala. O sea, ¿y qué? Si no, pues sería muy fácil andar por el mundo dejando hijos o hermanos o padres
y luego vas con el presidente o la presidenta y dices, oye, ¿sabes qué? Me urge que me nombres embajador en Madrid porque fíjate que tengo a una cuñada que vive ahí. Pues no se puede. Si haces todo eso, dejas al país indefenso y eso es lo que estamos viendo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas por su participación, especialmente a los estudiantes. Con esto damos por concluida la sección de preguntas y respuestas. Y finalmente, en agradecimiento por su valiosa visita a la Universidad de Monterrey, doctor Castañeda, y en representación de nuestra universidad, el alumno Gandhi Álvarez, estudiante de Ciencia Política, le dará un pequeño reconocimiento y presente. Este ejercicio ha sido sin duda un diálogo enriquecedor con nuestra comunidad universitaria. Agradecemos nuevamente la disposición de nuestros invitados y su apertura para asistir a este evento, así como a toda la audiencia que estuvo aquí. Muchas gracias nuevamente. Que tengan una excelente tarde.